Joining us now, CNN chief data analyst Harry Enten. Harry, we're talking about tariffs here. You're just hearing that conversation. Has Trump push for tariffs been successful in the minds of the American people? No. No is the simple answer. I mean, I think that Americans have moved more against tariff than any other major Trump policy that he's been pushing during this second term. What are we talking about here? Well, why don't we just look at this? New tariffs on imported goods. You go back to November of 2024, the majority, 52%, were in favor of it. Look at where we are now. Pocos gestos alteran de inmediato el patrón de previsibilidad entre aliados estratégicos. El pacto firmado entre Canadá y China en enero de 2026 fue uno de ellos. Washington, 16 de enero. Antes incluso de que amaneciera en la capital estadounidense, las autoridades comerciales recibieron la confirmación de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, había firmado en Pekín un acuerdo bilateral con el presidente chino, Xi Jinping. El contenido del pacto no solo reavivó las tensiones diplomáticas que se habían ido acumulando a lo largo de los últimos años, sino que también introdujo una nueva variable en la arquitectura económica de América del Norte. El documento oficial preveía, entre otras cláusulas, una reducción significativa de los aranceles sobre las exportaciones de canola canadiense al mercado chino. Una medida que restablecería la viabilidad de todo un sector agrícola, hasta entonces paralizado por las sanciones impuestas por Pekín en 2025. A cambio, Canadá aceptaría la entrada de hasta 49,000 vehículos eléctricos fabricados en China a tasas reducidas, restaurando prácticamente los niveles de importación anteriores, sin los aranceles de contención impuestos por Estados Unidos. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. Desplazó abruptamente los ejes de confianza sobre los que operaban las cadenas de suministro regionales. Aún en la mañana del anuncio, miembros del gabinete de Donald Trump se reunieron con representantes del Departamento de Comercio y de la representación comercial de los Estados Unidos. La primera evaluación interna no apuntaba a represalias inmediatas, pero reconocía que el acuerdo firmado por Carney introducía un riesgo sistémico para el USMCA, el tratado trilateral que rige el comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. El riesgo no era solo comercial. Se trataba de un cuestionamiento tácito sobre la capacidad de Washington para mantener a sus socios cercanos en un entorno geopolítico marcado por la incertidumbre y las decisiones unilaterales. El pacto entre China y Canadá se había construido al margen del tratado vigente, sin consultas multilaterales, sin notificaciones previas y sin compromisos vinculantes de compatibilidad regulatoria. Esta ruptura del protocolo fue interpretada por los analistas del sector como un indicio del agotamiento de las vías tradicionales de concertación. El trasfondo del acuerdo se remonta a una serie de fricciones comerciales acumuladas desde el inicio del segundo mandato de Trump. La imposición de aranceles sobre el acero, el aluminio y otros productos primarios afectó directamente a los exportadores canadienses, presionando los márgenes, desestructurando los contratos y generando señales de inestabilidad regulatoria. Paralelamente, los intentos de renegociar las cláusulas del USMCA comenzaron a llevarse a cabo bajo el prisma de la excepcionalidad, con amenazas públicas de abandono unilateral por parte de Estados Unidos. Canadá intentó en varias ocasiones mantener abiertos los canales diplomáticos, presentando datos que respaldaban su posición como principal socio comercial de los estadounidenses. Aún así, la retórica adoptada por la Casa Blanca ignoró los argumentos técnicos y trató la relación bilateral con una imprevisibilidad cada vez mayor.
Fue en este contexto que Carney reevaluó la matriz de riesgos y autorizó la apertura de canales directos con Pekín, aunque la atención pública se centró en la colza. La iniciativa de Carney implicaba una reconfiguración más amplia de la política comercial canadiense. El acuerdo preveía protocolos aduaneros, tablas progresivas de liberalización y una revisión de los mecanismos sanitarios que permitirían, en el futuro, ampliar las exportaciones de otros cereales, como el trigo y la cebada. En la práctica, esto significaba que parte de la producción que antes se destinaba al mercado estadounidense se redirigiría a Asia. El cambio no era solo de destino, sino de lógica operativa. La infraestructura logística canadiense, terminales ferroviarias, silos, contratos de almacenamiento y transporte se había diseñado para atender a la fluidez del mercado norteamericano. Una migración del flujo comercial implicaría reprogramaciones de rutas, nuevas certificaciones y una reevaluación de los costos operativos. Para el sector agrícola, esto requeriría ajustes inmediatos. Para los responsables de la planificación estratégica en Washington, esto imponía un nuevo cálculo sobre la resiliencia y la dependencia regional. El acuerdo también se interpretó como una respuesta institucional a la falta de apoyo del gobierno estadounidense durante el periodo de sanciones chinas. Desde que se impusieron aranceles de hasta el 84% sobre la colza canadiense, miles de productores del oeste del país vieron cómo se evaporaban sus ingresos. Los intentos de buscar apoyo en Washington dieron como resultado promesas vagas y gestos. Al ver que su sector agrícola no tenía alternativas, Carney buscó una solución pragmática. El gesto fue calculado, pero no improvisado. La diplomacia canadiense había estado sondeando discretamente al gobierno chino desde el segundo semestre de 2025. La oportunidad de vincular el alivio arancelario a la concesión parcial del mercado automovilístico se consideró viable tras los cambios en los objetivos chinos de electrificación de la flota nacional. El resultado fue un paquete bilateral que, si bien devolvía liquidez a sectores estratégicos de Canadá, introducía tensión política entre los tres miembros del TMEC. Aún es pronto para medir los efectos prácticos del acuerdo, pero las señales inmediatas son claras. Los representantes de la industria automovilística estadounidense han mostrado su preocupación por la posibilidad de que los vehículos eléctricos chinos, incluso con una entrada limitada en Canadá, puedan ejercer una presión indirecta sobre los precios del mercado continental. También existe incertidumbre sobre el origen de los componentes y la posibilidad de reetiquetar las piezas en territorio canadiense para eludir los aranceles estadounidenses. Paralelamente, las asociaciones de productores agrícolas de Estados Unidos han comenzado a revisar sus planes de cosecha por temor a que una respuesta retaliatoria de Trump sobre las importaciones canadienses afecte a las propias cadenas compartidas de almacenamiento y distribución. La sensación general entre bastidores es que un sistema construido sobre supuestos de integración y previsibilidad está entrando en un régimen de transición forzada. Seguir este proceso requiere una atención constante a los movimientos institucionales que se suceden. Si valora un análisis que conecta las decisiones del gabinete con los impactos reales en el sistema, este canal sigue registrando cada paso de esta transformación. Es en este contexto que los fundamentos del modelo de integración económica de América del Norte comienzan a ser reevaluados de manera más amplia por múltiples actores institucionales.
El pacto firmado entre Canadá y China no es solo un episodio aislado de política comercial, sino una señal tangible de que las rutas tradicionales de 1900 coordinación están siendo sustituidas por acuerdos alternativos. En Washington, la representación comercial de los Estados Unidos, USTR, ha iniciado una revisión preliminar de las cláusulas de salvaguardia del USMCA, centrándose específicamente en las secciones que tratan de la entrada de productos con insumos procedentes de países no signatarios. El objetivo es evaluar si los vehículos eléctricos chinos ensamblados en Canadá o incluso los componentes agrícolas sujetos a procesamiento en territorio canadiense podrían eventualmente eludir las barreras arancelarias estadounidenses. Al mismo tiempo, se ha instado al Departamento de Agricultura, USDA, a elaborar escenarios de impacto sobre la competitividad de los productores locales ante la posible reconfiguración de los flujos agroindustriales. Esta convergencia ayuda a comprender por qué el acuerdo chino-canadiense tuvo repercusiones más allá de las expectativas iniciales. Las cadenas productivas de la región operan con una fuerte interdependencia, no solo física, sino también regulatoria. Un camión cargado con trigo canadiense puede cruzar la frontera en cuestión de minutos, descargar en un molino estadounidense, regresar con fertilizantes y repetir el trayecto en ciclos continuos. Este nivel de eficiencia depende de un marco jurídico común, construido a lo largo de décadas, que incluye normas fitosanitarias armonizadas, reglas de origen acordadas y mecanismos de arbitraje binacional. Cualquier cambio unilateral en uno de los eslabones afecta a la estabilidad del sistema en su conjunto. La introducción de una variable externa, en este caso, China, transforma la ecuación. Las autoridades aduaneras estadounidenses comenzaron a considerar la posibilidad de un seguimiento más estricto del origen de los productos, lo que implicaría un aumento de los costes y retrasos operativos. A partir de ese momento, el debate deja de centrarse únicamente en los aranceles y pasa a incluir conceptos más amplios de fiabilidad institucional. México, tercer signatario del TEMEC, sigue con cautela los acontecimientos. El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía, ha iniciado consultas internas sobre los posibles impactos del acuerdo chino-canadiense en sus propios flujos de exportación. La preocupación es doble. Por un lado, el riesgo de desviación del comercio, es decir, que los productos que antes se exportaban a través de Canadá ahora compitan con los productos mexicanos en mercados estratégicos. Por otro, la posibilidad de que Estados Unidos modifique unilateralmente los términos del tratado en respuesta a la iniciativa canadiense. La propia cláusula de revisión obligatoria del USMCA, prevista para julio, adquiere una nueva relevancia. Concebida como un instrumento de actualización técnica, pasa a ser considerada un campo de disputa. En el sector privado, las empresas del sector automovilístico han iniciado reevaluaciones estratégicas. Los fabricantes de automóviles, con operaciones en América del Norte, dependen de un ecosistema altamente sincronizado en el que los componentes cruzan las fronteras varias veces antes del montaje final. La introducción de vehículos eléctricos chinos en el mercado canadiense plantea dudas sobre la viabilidad futura de esta arquitectura. El temor es que ante la falta de previsibilidad, los inversores opten por trasladar los centros de producción a entornos más estables, reduciendo el grado
de integración continental. En el sector agrícola, las cooperativas estadounidenses han expresado su preocupación por posibles represalias arancelarias que afecten a productos compartidos en la cadena logística, como fertilizantes, semillas y maquinaria. El efecto dominó de un realineamiento comercial con China tiende a traspasar las fronteras del grano y afectar al sistema en su conjunto. Este movimiento de reconfiguración se produce en paralelo a un reposicionamiento diplomático más amplio. Al firmar un pacto bilateral con China, Canadá envía un mensaje indirecto, no solo a Washington, sino también a otros socios comerciales. La Unión Europea, que actualmente negocia un acuerdo con Mercosur, observa con interés los signos de fragmentación en la cohesión estadounidense. India y Japón, por su parte, evalúan alternativas de diversificación comercial que reduzcan su dependencia de las decisiones impredecibles de la Casa Blanca. Este escenario alimenta la percepción de que el liderazgo estadounidense en el sistema multilateral de comercio está siendo cuestionado no por una confrontación abierta, sino por un vaciamiento gradual. En el ámbito interno, el Congreso estadounidense ha comenzado a mostrar su inquietud. Los miembros del Comité de Medios y Recursos de la Cámara de Representantes solicitaron una audiencia pública con representantes de la USTR para aclarar los riesgos derivados del acuerdo entre China y Canadá. Los senadores de los estados agrícolas presionan para obtener garantías de que no habrá pérdida de competitividad ante la reorientación canadiense. Por su parte, los representantes de los estados industriales quieren comprender cómo afecta el pacto a las previsiones de inversión en el sector automovilístico. Este tipo de movilización legislativa indica que la cuestión ha dejado de ser técnica y ha pasado a ocupar el centro del debate político. El pacto de enero se convierte así en un punto de inflexión para debates más amplios sobre el papel de Estados Unidos en las cadenas de producción globales. Es también en este momento cuando el sistema financiero comienza a reaccionar. Los informes de riesgo de las instituciones bancarias y las agencias de análisis han comenzado a incluir cláusulas específicas sobre la volatilidad regulatoria en América del Norte para los fondos de inversión, con una exposición significativa a sectores dependientes de la integración regional, como la agroindustria, el transporte y la manufactura ligera. Esta percepción de inestabilidad genera una revalorización de los activos y una reevaluación de las estrategias a medio plazo. Las empresas con contratos de suministro basados en las premisas del USMCA comenzaron a revisar las cláusulas de salida y a renegociar los plazos con los distribuidores. El propio concepto de cadena de suministro integrada se está revisando y algunas empresas están adoptando enfoques más localizados, aunque a un coste superior. Al observar este panorama, resulta evidente que el pacto entre Canadá y China no solo provocó una reorganización de los flujos comerciales, también puso de manifiesto la vulnerabilidad de un sistema que funcionaba con un alto grado de confianza tácita entre sus miembros. La ausencia de mecanismos eficaces para absorber los choques exógenos y reaccionar de forma coordinada amplía la sensación de que la resiliencia institucional de América del Norte está siendo puesta a prueba. La revisión del USMCA, prevista para dentro de menos de 6 meses, adquiere ahora un peso político mucho mayor del que se imaginaba inicialmente.
Ahora se trata de una oportunidad o un riesgo para redefinir los contornos del sistema económico regional. En momentos como este, los análisis continuos y bien fundamentados se convierten en herramientas esenciales para seguir no solo los acontecimientos, sino también sus repercusiones institucionales. Si este tipo de cobertura tiene sentido para usted, este canal permanece atento a las conexiones más profundas que hay detrás de los anuncios. Desde el momento en que se oficializó el pacto firmado entre China y Canadá, el debate dejó de centrarse en la legitimidad del gesto y pasó a girar en torno a lo que éste altera en el funcionamiento estructural del comercio continental. Hasta ahora, los analistas no se ponen de acuerdo sobre qué instrumentos podría utilizar Estados Unidos para responder al acuerdo, sin incumplir al mismo tiempo los compromisos multilaterales, ni agravar las tensiones dentro del propio acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Los expertos vinculados a centros de investigación en comercio internacional destacan que cualquier intento de reacción arancelaria por parte de Washington se enfrentaría a tres obstáculos simultáneos: la dificultad jurídica de distinguir con precisión los productos canadienses de origen íntegramente nacional de aquellos que incorporan componentes chinos. A lo largo de la cadena de producción, el riesgo de represalias económicas cruzadas por parte de Canadá y la posibilidad de que México, ante la presión para posicionarse, opte por preservar su autonomía y seguir su propia estrategia. Esta triangulación hace que el escenario sea más delicado que en disputas anteriores, porque lo que está en juego no es solo la tarifa, sino la reorganización de los incentivos dentro de un sistema integrado. Los indicadores disponibles sugieren que incluso los sectores históricamente favorables al proteccionismo han mostrado cautela por temor a que una escalada interrumpa las cadenas de suministro críticas en áreas como los alimentos industrializados, los equipos para la agroindustria y los semiconductores destinados al parque industrial. En el plano jurídico, el punto de fricción se intensifica porque el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá prevé mecanismos de revisión y compensación, pero no ofrece una hoja de ruta sencilla para abordar acuerdos paralelos de gran alcance. Parte de los expertos en derecho comercial interpretan que Canadá se mantiene dentro de los límites formales del tratado, ya que el acuerdo con China, por sí solo, no constituye una violación automática de las normas de origen ni del requisito de contenido regional. Otros, sin embargo, argumentan que al ampliar la entrada de productos potencialmente subvencionados por una potencia extrarregional, Canadá modifica el equilibrio de beneficios que sustenta el pacto norteamericano, aunque la infracción no sea inmediatamente explícita. Por lo tanto, el debate va más allá del contenido técnico del acuerdo y pasa a involucrar su compatibilidad con los principios que sustentan el modelo vigente. En términos institucionales, el impasse revela una pregunta más amplia. ¿Hasta qué punto los tratados regionales pueden coexistir con estrategias bilaterales, capaces de remodelar los flujos de mercancías y capitales, sin desmantelar los propios fundamentos de la integración? Dentro de Canadá, la decisión de Carney tampoco generó unidad. Los sectores agrícolas y exportadores elogiaron la medida, considerando que corrige años de marginación y abre nuevos canales en un entorno en el que Washington se ha mostrado impredecible. Por el contrario, los sindicatos industriales y los grupos ecologistas expresaron su preocupación por el aumento de la presencia china en sectores estratégicos, temerosos de las repercusiones en el empleo
el control tecnológico y las normas reguladoras. Algunos observadores ven el pacto como un precedente peligroso, con el potencial de alentar a otras naciones a buscar acuerdos similares con potencias ajenas a los bloques, diluyendo gradualmente la lógica de la integración regional. Sin embargo, antiguos miembros del servicio diplomático canadiense describen el gesto menos como una ruptura ideológica y más como una adaptación práctica a las restricciones impuestas por la coyuntura. Aún así, incluso desde una lectura pragmática, el movimiento inaugura una fase distinta en la política exterior del país, con capacidad para alterar su papel tradicional de mediador equilibrado entre polos. En los Estados Unidos de América, una parte importante del debate se centra en la duración de los efectos y en la posibilidad de reversión. Si Donald Trump abandona la Casa Blanca en las próximas elecciones, ¿sería posible reconstruir el nivel anterior de integración económica regional? Algunos defienden que sí, siempre y cuando el próximo gobierno adopte una estrategia coordinada para restablecer la confianza y la previsibilidad con Canadá y México. Otros señalan que ciertos cambios, una vez puestos en marcha, generan trayectorias difíciles de revertir. Cuando se rediseñan las cadenas logísticas, cuando se firman contratos a largo plazo con mercados externos, cuando se reasignan las inversiones en infraestructura para sostener nuevas rutas, la reversión deja de ser una simple decisión política y pasa a depender de los costos económicos y las restricciones legales. En este sentido, el acuerdo entre China y Canadá puede representar más que un episodio. Puede marcar un punto de inflexión en la integración continental, al inducir al sistema productivo a reorganizarse en función de nuevas expectativas. El sector privado, incluso, ya se posiciona como si la inestabilidad fuera parte permanente del escenario. Los grandes operadores logísticos, los fondos de inversión y los conglomerados industriales han adoptado una postura defensiva, reforzando la diversificación de proveedores y la regionalización selectiva de las etapas productivas. La lógica just in time, que durante décadas sustentó la máxima eficiencia de la integración norteamericana, comienza a ceder espacio a una lógica de redundancia estratégica. En lugar de priorizar únicamente la eficiencia, las empresas comienzan a valorar la resiliencia ante los choques regulatorios, los cambios tarifarios y la volatilidad política. El impacto inmediato es el aumento de los costos operativos y la desaceleración de las decisiones de expansión. A medio plazo, este movimiento tiende a influir en el crecimiento económico, el empleo y la competitividad internacional de los tres países directamente involucrados. En el tablero geopolítico hay interpretaciones de que la elección canadiense ofrece a China un instrumento indirecto de influencia sobre el continente. Aunque el pacto no contenga obligaciones políticas explícitas ni alianzas formales, el simple restablecimiento de canales económicos en áreas sensibles como la alimentación, el transporte y las infraestructuras posiciona a Pekín como una alternativa real ante la volatilidad norteamericana. Esta percepción puede producir efectos multiplicadores. Países tradicionalmente alineados con los Estados Unidos de América, como Japón, Corea del Sur y Australia, siguen el episodio con atención, evaluando sus propios riesgos ante las decisiones unilaterales que provienen de Washington. La retórica de Donald Trump, basada en la soberanía arancelaria,
y la reindustrialización, por presión, se enfrenta ahora a análisis que enfatizan sus costes estructurales: erosión de la confianza, fragmentación productiva y debilitamiento gradual de la influencia internacional. En el núcleo del problema, el episodio expone una tensión no resuelta entre la política interna y los compromisos multilaterales. Para Donald Trump, los aranceles y el endurecimiento de las negociaciones son instrumentos de atractivo interno, con un retorno electoral medible. Para los socios comerciales, estas mismas herramientas funcionan como un elemento de inestabilidad institucional y exigen respuestas estructurales. En este contexto, la decisión de Carney puede interpretarse como una señal de que el costo de la imprevisibilidad ha superado el costo político de reorientar las alianzas y buscar nuevos canales. Aunque el pacto con China surgió por una necesidad inmediata, abre un ciclo en el que las nuevas alineaciones dejan de ser solo posibles y pasan a considerarse estratégicas. El futuro del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, por lo tanto, no depende solo de las cláusulas escritas, depende ahora de la capacidad efectiva de los actores para reconstruir un mínimo de previsibilidad. Sin ello, el tratado deja de funcionar como garantía y se convierte en un mero marco formal ante las reconfiguraciones materiales, guiadas por inversiones, logística y contratos privados. En escenarios como este, es esencial seguir de cerca los acontecimientos, no solo para comprender el evento aislado, sino para trazar un mapa de lo que puede transformarse en definitivo. Si este tipo de análisis le ayuda a ver más allá de las declaraciones públicas y a comprender lo que sustenta el sistema detrás de los anuncios, quédese con nosotros. Lo que está sucediendo no es solo un movimiento comercial, es un reajuste silencioso de rutas, intereses y límites institucionales, y tiende a producir efectos que solo se hacen visibles cuando ya es demasiado tarde para dar marcha atrás.